¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia Buen de Voz del día. Comahue, buen día a la mesa. ¿Cómo Buen arranca hoy día. yo, ¿sabés qué iba a decir el martes? Dios. Pero bueno, Claro, el feriado pero trastocó un hoy poco la dije era agenda medio de la martes, gente. sí, sí. Igual, ¿cuántos termos por día? Porque Ah, de mate un montón, de mate un montón. Y con gente que te cruzás que termo no. ¿Cómo? Le No. cebo mate, No, le ofrezco no, mate, no, te está querés bien. mate. ¿Cómo viene el cierre de semana? ¿Qué tenés hoy en cuanto Hoy a...? estuve en la mañana recorriendo la zona de Santa Cruz y San Luis porque ya tenemos fecha de apertura de sobres de la licitación de esa rotonda, que es el 23 de abril. Una Bien. inversión grande, no vale la pena hablar de número, pero es una inversión importante de la municipalidad. Así que estuvimos recorriendo la zona y recorriendo desde tempranito la parte de la colectora de la 22, que la estoy abriendo para que aquellos que van a la 2 de agosto, Costa Norte, al Colegio Sunrise, no tengan que subir a la 22 para poder ir a ese lugar, sino que cruzando la 22 en algún lugar que Ajá. haya un semáforo, agarras la colectora y das toda la vuelta por abajo. Estamos buscando estrategias para descomprimir la Ah, 22 bien. después de, o sea, hay cosas que no podemos solucionar, que es la desidia y vialidad nacional de tantos años, pero sí por lo menos creativamente estamos buscando alternativas para descomprimir y que la gente no tenga que transitarla, aquellos que por lo menos tienen que circular por distintos lugares. Bueno, a mí me tocó Así arrancó como... la del día, así arrancó el día. Me tocó como móvil ir a la apertura de sesiones, Sí. a la tuya acá en Sipo, y particularmente de lo que hablaba, además del repaso del año, del ahorro que mencionabas, de lo que ya habías anunciado acá en la radio y en este programa, que iba a ser el año de la obra pública. Una de las cosas que más me llamaba la atención tenía que ver con las obras vinculadas con lo vial que se vienen. Vos mencionaste ahí el derivador ahí en Salto, el vínculo con Fernández Oro, también con otra apertura para que el tránsito entre dos ciudades que son tan cercanas, tan hermanas, Sí, sí. se haga más fluido. Está muy marcada por eso. Y estamos cerrando esta semana, no, la semana ya no es martes, es viernes, así que la semana que viene estamos cerrando el convenio con 3 familias para relocalizarlas y poder abrir la Vélez Arfiel y hacer un puente a Fernández Oro, que es lo que decías vos recién, que esa es una obra importante en conectividad. Y porque es el principal, o sea, uno también tiene la temperatura de lo que pasa en la ciudad. Y uno de los principales problemas que tiene la ciudad que me transmite la gente a diario es la conectividad, la situación vial. ¿Por qué? Primero porque estamos colapsados por Vaca Muerta, que ha crecido muchísimo estos últimos meses, te diría, y la falta de inversión en obra pública por parte del gobierno nacional en las rutas nacionales hace que de repente gran parte de ese tránsito y de tráfico se traslade adentro de la ciudad. Entonces, obviamente no podemos resolver la Ruta 22 porque Vialidad no tiene ninguna intención de resolverlo, pero sí tenemos la posibilidad, por lo menos nosotros, de resolver la cuestión interna. Entonces, con el gobierno provincial, entre la Ruta Chica y las calles urbanas de la ciudad, diseñamos una estrategia de conectividad vial que va a mejorar muchísimo la circulación. No va a resolver el problema de fondo, que hoy lo tenemos por la 22, que nos llena de camiones y camionetas la ciudad, pero por ese colapso que hace que la gente se cuele dentro de la ciudad para poder esquivar ese nudo que tenemos en la rotonda y en ese puente donde chocan los camiones. Pero por lo menos internamente estamos en eso. Y después la agenda sigue, esto es un dato importante, vamos con el ministro de Salud a la Escuela 109, ahí en la calle Ilia, donde vamos a arrancar las obras para que el centro de salud funcione. Al lado que hay una casa de la Escuela 109, vamos a hacer unas refacciones importantes y vamos a armar el centro de salud, el CAPS, en esa zona del distrito. Bien, Agustín, vos mencionabas, el tema musical está relacionado con uno de los motivos de consulta de hoy, ¿no? Así es, te vi en un tren porque es cierto, te vimos cuando fue el primer tren de prueba, ¿no? Que Exactamente. literalmente te subiste, sigue andando, porque es la verdad, pero nos pasaba esto, creo que lo decíamos ayer, antes de ayer, es noticia que anda, ¿viste? Y eso es llamativo. Ahora, se ha hecho de todo, Rodrigo, realmente. La última noticia es que Vialidad entregó al municipio un proyecto para bajar la rasante, un poquito escribieron un papel y enviaron el papel. Ahora, ¿qué implica ese proyecto? Digo, para quien no se haya enterado del detalle, que les están dando la plata para hacerla, les dan alguna facilidad, es solo el proyecto. la autorización. Claro, Mira, ¿de qué consta? haciendo un poquito de historia, pensá que nosotros cuando arrancamos la convivencia con este gobierno nacional el 10 de diciembre, bueno, hubo una definición muy clara del gobierno nacional de no hay obra pública, ¿no? Y ese no hay obra pública implicaba no solamente no terminar la 22, que es algo que todos ansiamos, sino que implicaba también que no iba a haber ninguna obra para bajar a Ruta 151 y que los camiones dejen de chocar el puente y que el tren pueda volver. Entonces empezamos una estrategia en función de esa definición desde la municipalidad con el gobernador para ver cómo resolvíamos algo tan importante para nosotros que es el tren de pasajeros. Bueno, después de muchas idas y vueltas logramos, más que con Vialidad Nacional, con Trenes Argentinos y con Ferrosur,
después de mucha lucha, logramos que el tren vuelva. No resolvimos lo de bajar la ruta, no resolvimos que no choquen los camiones, pero sí por lo menos resolvimos que el tren empiece a pasar, que ya es un avance importantísimo porque lo que hace eso, por lo menos la estrategia que nos planteamos a principio de año, es seguir en agenda con el tema. Claro. O sea, avanzamos un paso, pero también visibilizamos cuál es la problemática que sigue, que ahora sí... Presiona, digamos, porque Exactamente. están dando el tren. O sea, no, Exactamente. ya no es un problema el tren, es un problema... El puente, exactamente. Primero decir, bueno, necesitamos que vuelva el tren para visibilizar el problema debajo del puente. Eso logramos, o sea, dimos un paso, ahora vamos con el otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Bueno, hacerle entender a Vialidad Nacional la importancia de esa obra. Y en esa discusión con Vialidad Nacional no logramos que haga la obra, que es su responsabilidad, porque tiene una definición muy clara que no hay obra pública en el país, por más importante, por más urgente, por más que atente contra la seguridad de los vecinos de la provincia, no le interesa hacer obra pública. Entonces, lo que le pedimos fue, bueno, por lo menos hacer proyecto, porque no querés hacer obra pública, pero ni siquiera tenés proyecto y todos dependemos de los ingenieros de Vialidad Nacional. Bueno, lo mínimo que puedes hacer, sin gastar plata, con tu mismo ingeniero, haz el proyecto, escribilo y dame, así veo qué hay que hacer y cuánto vale. Porque eso ya la municipalidad obviamente que no tiene capacidad de hacerlo, porque es una ruta de jurisdicción nacional. Entonces, todo para ir avanzando de a pasitos. Esto es o sea, cuando no contás cuando estás solo, de alguna manera, terminás al costado y decís, estamos en la provincia y la municipalidad, pero no contás con el gobierno nacional, bueno, empezás a armarte una estrategia para lograr el objetivo. Entonces la estrategia fue, bueno, me hago del proyecto. Bueno, Vialidad Nacional, ¿cuál es la estrategia de Vialidad Nacional en cuanto a las obras públicas? Ellos me dicen que la obra pública la tiene que financiar aquella empresa o aquella persona para la cual es redituable la obra. Viste que Nación dijo eso. Bueno, que Sí. nada, o sea, si es redituable, alguien la va a hacer. Y si no es redituable, está bien que nadie la haga. Ese fue el concepto primario de obra pública del gobierno nacional. Así arrancó y así siguen, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, dame el proyecto y yo me siento con las empresas privadas a ver si para alguien es redituable esa obra que quiera financiarla. Porque obviamente la primera definición es, tampoco los hipoleños con la plata de los contribuyentes tenemos que hacer una obra que no nos corresponde. Nosotros tenemos que hacer asfalto, rotondas, agua, bueno, maquinaria, etcétera. Entonces, ayer tuve una reunión, tengo el proyecto, vale 4.000 millones de pesos el proyecto. Ah, bueno, está bien. ¿Y qué significa el proyecto en obra? Es bajar 1 metro la Está calzada. bien. Solo eso. El problema cuál es, que hay que mover un gasoducto, hay que mover fibra óptica, hay que mover un canal. Son casi 6 empresas, ¿puede ser más o menos, que están involucradas? Claro, exactamente. Son muchas empresas porque bueno, Camusi, bueno, fibra óptica, son varias interferencias, así como se les llama, a la situación. Por eso tiene una complejidad la obra. Si no, yo hubiese ido con un retroexcavador y lo hubiese bajado yo de la municipalidad sin ninguna duda. Pero bueno, como hay un gasoducto, obviamente ya tiene su delicadeza el tema. Entonces, nos dieron el proyecto, vale 4.000 millones de pesos. Obviamente que es mucha plata para nosotros, nada para Vialidad Nacional, pero bueno, no está en su agenda. Entonces, ayer a la tarde me junté, mejor dicho, con la Federación de Cámaras Empresariales de la zona. Hay una federación que nuclea a las empresas, a las cámaras de comercio, de la industria del petróleo, o sea, la que nuclea todas las cámaras del sector privado. Bueno, me junté con el presidente, autoridades de la Cámara de Río Negro también, y les planteé, obviamente hice de pasamano, y bueno, el gobierno nacional me dijo que les pregunte a ustedes si les es rentable esta obra, porque alguien la tiene que hacer y ellos dicen que la tienen que hacer ustedes. Ellos me transmiten que hicieron una ronda de consultas, ahora vamos a ir a la parte más formal en estos días con los papeles, pero que para ellos hoy no es de interés de las empresas de la industria hacer esa obra, que no les corresponde, que le corresponde al gobierno nacional y que ellos no tienen interés económico ni social en hacerlo. Bueno, definición de primicia que les doy del día de ayer, ¿no? Después esto se va a trasladar a la formalidad de los papeles, Claro. pero lo pude ir adelantando. Con lo cual, bueno, veremos ya frente a esa respuesta, cuando venga la formalidad, bueno, ¿cuál es la alternativa? Trabajar con Vialidad Nacional, o sea, esa obra alguien la tiene que hacer, no hay ninguna posibilidad de que nosotros en Cipolletti sigamos conviviendo con ese problema, que es que los camiones chocan, pero no solamente que los camiones chocan, que los camiones chocan, ni hablar que es un problema porque te interrumpe el servicio del tren, que es un derecho de los cipoleños, para lo cual se paga un canon a Ferrosur por alquiler de las vías, con lo cual hay un derecho de todos y que estamos pagando todos los contribuyentes para que ese servicio funcione, no los cipoleños, pero el país en general. Y aparte, cada vez que choca un camión tiene que hacer marcha atrás, tenés una hora Es un cortada de lío. Es tránsito. un Sí, lío sí, es un tremendo. Entonces ahí tenemos sí. gente común que va a trabajar, que va a la escuela. Es completamente injusto que por una obra tan sencilla, tan barata, no se haga. Y aparte, el reclamo de Cipolletti no es terminarme la 22, que hay un tema de fondo, histórico, si era por la Barda Norte. Acá hay una cuestión coyuntural, es como, yo lo decía ayer, es como que como que a la municipalidad se le rompe un semáforo y no lo quiere arreglar. O como si la provincia se le rompiera un caño de cloaca y no lo arreglara. Y que, o sea, esto es lo mismo, si tenés una obra tenés que arreglar, no estamos hablando de una ruta nueva, estamos hablando de arreglar algo roto. Bueno,
veremos con la respuesta del sector privado cuál es la posición que adopta Vialidad Nacional. Si ahora dice, bueno, por ahí es cierto que se no hace el privado, entonces la hago yo, o busco una alternativa y hago otra ruta por otro lado para que el tránsito pesado vaya por otro lado, que es una alternativa a trabajar. O sea, tiene que haber otra ruta que descomprima a Cipolletti de todos los camiones de la industria hidrocarburífera, porque hoy es un problema, yo le decía ayer a la Federación de Cámaras, puede no ser un problema de la industria hoy, pero en un año va a ser un problema de la industria sin ninguna duda, Pero porque con va a pasar... con la proyección Claro. que hay Pero de por parte crecimiento, o sea, no tiene un perjuicio económico directo, es cierto, porque el camión de última va más despacio, se marcha atrás, va por otro lado, o sea, termina llegando a destino en algún momento. Algunos se están desviando por Balsa Las Perras, esto es un desorden generalizado de desvíos, ¿no? Pero va a pasar algo, o sea, algún día va a pasar algo. Y la gente, o sea, el intendente, alguien se va a enojar más de la cuenta. Pero Y radica ahí o el sea, interés, en realidad, de las empresas. Yo creo que lo tienen. Por ahí lo que no tienen es un poco algunas ganas de poner esa plata, pero el interés está porque es más efectivo si eso anda. Es más efectivo para las empresas. sin ninguna duda, para todo el mundo, para todo el mundo. Pero bueno, hoy no estamos en ese momento todavía ni que Vialidad quiera hacerlo ni que las empresas quieran hacerlo. Entonces, bueno, con esta información de estos días veremos nosotros desde la municipalidad qué decisión tomamos frente a eso, ¿no? Tenemos obviamente una carpeta de decisiones a tomar. Alguna tenemos que tomar porque nosotros estamos acá para defender a los cipoleños. Entonces, cualquiera que vive en la ciudad sabe que eso no da para más. Pero aparte, vos sabrás con las empresas que prestan servicios petroleros hoy en Cipolletti, del Parque Industrial, el servicio de ruta, que yo las recorro asiduamente, y todas están creciendo. O sea, no es que este es el parámetro. Bueno, este es el parámetro, veamos cómo trabajamos con este parámetro. Hago la colectora, descomprimo por acá. No, crecen. El otro día fui a recorrer una empresa que tiene 350 empleados y toman 5 empleados nuevos todos los meses. Claro. Que esos son más camionetas que salen de Cipolletti para Vaca Muerta, ¿no? Entonces, uno ve la proyección y decís, en un año estamos en un problema en serio. Entonces, alguien tiene que realmente pensar un poquito más allá de las narices y pensar un poquito a mediano plazo de dónde vamos a estar parados y cómo le vamos a dar respuesta a los cipoleños. Bueno, nosotros ya algunas medidas tomamos, sacamos los camiones de circunvalación, la reasfaltamos. ¿Cómo está eso? No, está bien. Pero la medida se tomó en su momento. No, y se mantiene. Y hoy vas por la circunvalación, es increíble la cantidad de camiones menos que tenés con relación a antes de la prohibición. O sea, y se nota en serio. Pasa que, bueno, obviamente tenés un parque industrial que quedó en el medio de la ciudad, con lo cual algunos camiones te vas a cruzar. Claro. Con lo cual a veces nos mandan fotitos de un camión y nosotros los tenemos identificados, que son los camiones del parque industrial, que eso obviamente los dejamos pasar. Pero el resto va por la ruta nacional. Es cierto que, y con esto termino, Mario, los camiones en altura, nosotros cuál fue el acuerdo que hicimos con Vialidad Nacional en su momento, en la disputa por la vuelta del tren. Yo le pedí a Vialidad Nacional que me deje frenar el tránsito mientras pasa el tren y yo les dejo pasar por vía de excepción, previo pedido, un camión en altura que necesiten que pase por circunvalación. Ese fue el acuerdo. Hoy en el camión en altura me mandan una nota de pedido de excepción y yo lo dejo pasar por circunvalación. Eso lo estoy haciendo. Aún así chocan. O sea, aún así tenés algún distraído que viene de afuera, otra vez un camión brasilero. O sea, aún así tenemos un problema. Bueno, nosotros tenemos que ver si ponemos un pórtico fijo, si tomamos una definición un poco más cruda que nunca quisimos tomar. Pero bueno, o sea, hay dos problemas. Uno, que el tren pueda transitar sin que se corte el servicio, porque nosotros tenemos la intención de hacer un apiadero, que es una parada de tren en la calle Circunvalación para la universidad. Eso lo queremos hacer, pero para eso el tren no tiene que funcionar permanentemente. Bueno, eso por ahí se soluciona con un pórtico fijo en serio y, cerrar los ojos y ponerlo, ¿no? ¿Poner un pórtico fijo? Sería o sea, discutible. Sería discutible. Posiblemente la autorización formal no la tenga, pero es como los semáforos. De alguna manera, como los semáforos de roja, que te piden sacarlo, pero los dejo. Es más importante la seguridad de los vecinos. Exactamente. Y por otro lado, el escollo de tránsito, que cada vez es peor, que de alguna manera hay que coger una vuelta, una ruta por otro lado, ir por por atrás del lago Pellegrini o alguna otra ruta que hay que empezar a pensar con el sector hidrocarburífero para donde de última que pongan plata ahí, asfalten 100 kilómetros y se vayan por otro lado y no pasen por Cipolletti. Bueno, esas son alternativas a trabajar. Perdón, ¿y el mantenimiento del asfalto en ese sector del puente ferroviario, quién lo realiza? Porque eso a diario uno ve que se deteriora en forma constante por el paso de los vehículos, hay una pérdida de agua o no sé, algo del canal, pero eso también, ¿no? Eso es la responsabilidad de Vialidad Nacional cuando se acuerda la regla, pero en general lo hacemos de la municipalidad. Claro, como todo el mantenimiento. Claro. O sea, pensemos que el mantenimiento de las banquinas, el desmalezamiento, o sea, nosotros hemos rellenado las banquinas de la Ruta 22 y 151 para que la gente no
Sí, porque los descalces, no ponga si en no- vida, no ponga en riesgo su vida, básicamente. Sí, O sí. sea, acá no contamos con el mantenimiento de las rutas por parte de Vialidad. De hecho, lo hacemos nosotros, salvo Vialidad, que hace poquito, eh, en un espasmo de buena voluntad, arregló algunas cosas ahí de mantenimiento, pero en general los últimos años venimos manteniendo nosotros. Y de hecho planteamos Vialidad Nacional, como tiene otros municipios, hacer el convenio de mantenimiento donde Vialidad te paga por el mantenimiento. O sea, te haces un convenio donde Vialidad te dice, bueno, yo no la puedo mantener, pero te pago para que vos la mantengas, Claro. porque es un esfuerzo económico enorme de la municipalidad, sobre Claro. todo nosotros que tenemos mucha ruta. Hay otros municipios que tienen convenio y les pagan todos los meses, entonces las mantiene la municipalidad. Bueno, nosotros no cobramos y la mantenemos con la plata de los contribuyentes. Entonces, bueno, se vuelve medio injusto el problema, ¿no? El tema, ¿no? Yo mencionaba, cuando te preguntaba, destacaba lo de obras viales, tu discurso de apertura, donde también en materia de obra otro tema fue el tema del asfalto. Nos preguntan por asfalto para calle Venezuela Sí. y alguna mejora que se pueda tener, no sé, en la zona como semáforo. Mira, ahí tenemos, o algo. nosotros en materia de asfalto vamos a faltar 214 cuadras, que vamos a lo mismo, son cuadras que tienen que ver con la conectividad de la ciudad. No vamos a faltar, como agarrar un barrio y a faltarlo completo internamente, ¿no? No estamos en esa etapa. Hoy necesitamos resolver las vías de conectividad de la ciudad. Una es la Venezuela, y como dato la Venezuela, el 22 de abril la provincia, el gobierno provincial, abre los sobres de la obra de cloacas de Venezuela. Faltan 6, 7 cuadras de cloacas en la Venezuela a resolver. Nosotros hicimos un acuerdo con el gobernador donde la provincia termina las cloacas y yo hago el asfalto. Entonces, el 22 de abril se abren los sobres para la obra de cloacas, con lo cual esperemos que en un mes esté en obra. Se termina la obra de cloaca de la Venezuela y atrás va la municipalidad a licitar el asfalto. Vamos a calles troncales que me puedo acordar que vamos a faltar. Calle Nahuel Huapi y la zona de las Calandrias, que es una calle con bulevar que conecta desde Espinosa hasta Nicaragua. Tenemos calle Río Negro, que no me acuerdo la cantidad de cuadras, pero conecta de norte a sur gran parte de la ciudad. Calle Arenales, tenemos calle Venezuela, tenemos algo del distrito, tenemos algo de la zona de Villarino. Bueno, Arenales lo dije, la parte donde está el polideportivo, o sea que ahí se Sí. cruza Río Negro y Arenales. Bueno, tenemos muchas calles que hacen a la conectividad, la Estado de Israel. Estoy haciendo memoria, lo tengo en mapita por ahí que después se los puedo compartir en algún momento. La calle Estado de Israel también es fundamental que se Sí. falte. Bueno, todas calles que hacen a la conectividad de la ciudad, que es lo que vos decías. Nuestro plan de obra pública, que lo trabajamos en conjunto con la provincia, tiene que ver con una estrategia de resolver un problema que tiene la ciudad hoy, que es la circulación, ¿no? Bueno, y en eso estamos. Bien. Agustín. Muy bien, no, en eso, ya que hablamos de esas calles, hace poco, a raíz de un accidente que hubo, hablamos de la calle Alem. Sí. A mí me interesa saber si en ese nuevo orden que se está buscando también de conectividad que tiene en la ciudad, a mí me llama la atención porque yo soy nuevo, realmente tengo 7 meses en la ciudad de Cipolletti. Yo voy por Alem y yo voy por una avenida. No en auto, ni siquiera, digo, en bici, tiene el bulevar, tiene distintas cosas que a mí me hacen pensar en una avenida. Y me ha dado la sensación que la gente la maneja como una avenida, realmente la toman de esa manera. Sí. No tiene para el municipio en los papeles ese carácter, digamos, pero ¿servirían esos cambios? ¿Valen la pena? ¿Vos creés, Rodrigo, que es algo que se puede llegar a pensar? Sobre todo porque es ordenador. Digo, porque hoy en día, por ejemplo, si una persona viene por Alem, pero alguien que agarra a Villegas o alguna otra calle que corte, tiene prioridad el que viene por derecha, por ejemplo, porque son las dos calles. Y en realidad hay un poco de que se habla mucho en cómo se planifican las ciudades, que la gente usa las cosas como las ve y las entiende. Más allá de que en los papeles Sí, diga sí, una cosa, totalmente, si la gente totalmente. va y parece una avenida, la usa como una avenida. Sí, sí. Digo, ¿eso Totalmente. es algo que se piensa también? Mira, lo que hace la LEM, es cierto que mucha gente que piensa que es avenida no lo es y está bien que no lo sea porque en ciudades como estas el ideal es bajar la velocidad. O sea, si vos tenés una avenida en el medio de la ciudad, la gente levanta la velocidad y no cruza a nadie, tenés escuelas, estás en el medio de la ciudad. La LEM lo que hay que trabajar desde la municipalidad es la concientización vial de que hay que respetar la derecha. Obviamente por eso tiene bastantes semáforos también, Claro. porque la gente no respeta la derecha de alguna manera, pero bueno, y ayudan al tránsito, lógicamente. Pero en la LEM lo que tenemos que trabajar nosotros con los inspectores, ahora que estamos de a poquito incorporando inspectores para armar un cuerpo de seguridad vial más importante y con más volumen, empezar a concientizar de que en la LEM hay que darle lugar a la derecha y frenar, que hoy no pasa. No, claro. Uno va por la LEM y está acostumbrado que históricamente
está como catalogada en usos y costumbres como avenida, aunque no lo es, y vamos todos derecho. Y para Entonces, los transeúntes, ni te digo. entonces el que Es quiere de las cruzar- pocas esquinas donde no te dejan Entonces cruzar. vos Sí. aparte te conecta te conecta el norte con el centro, entonces la gente va Claro. caminando, hay escuelas de un lado al otro, bueno, ahí tenemos que mejorar nosotros en la conectividad y después la ciclovía de la LEM que nosotros la transformamos, que uno si la recorre hoy empieza a ver la mutación de la cartelería, donde antes la cartelería era prioridad de bicicleta y vos podías ir con una anteojera y sin mirar a los costados y si había un auto lo insultabas o si había alguien caminando lo insultabas. Bueno, hoy la cartelería que ya está cambiando y cambió en su mayoría, permite la circulación de el que camina, el que anda en bici, el que pasea al perro, que todavía se usa para eso el medio Claro. de la ley, ¿no? Entonces nosotros le bajamos la velocidad de alguna manera a la bici para que conviva con el resto y pusimos carteles en las esquinas donde la bicicleta cuando llega a la esquina tiene que frenar Perfecto. y mirar para los costados, porque si no era una pelea entre bicicleta y auto donde obviamente por cómo estaba señalizada tenía razón la bicicleta, pero hay momentos donde el auto está frenado no porque quiere, sino porque no le queda otra opción en el medio. Claro. Entonces uno si viene por la bicicleta y hay un auto frenado en esa intersección de la LEM entre mano y mano, lo que tiene que hacer es frenar y esperar que el auto pase. Y eso es lo que buscamos, que es lo difícil en la sociedad moderna de hoy, es la convivencia. Como que convivamos, que conviva la bici, el auto, el que camina. Ceder un poquito. Ceder un poco, pedir permiso, no andar como loco. Bueno, tenemos que lograr de alguna manera eso. Y hay cosas que, bueno, se habían tergiversado por cómo se plantearon, creo yo. Esto de la LEM que parece una avenida, el que va en bici va por una avenida de bicicleta y te encontrás con gente que es el lugar donde va a pasear el perro, donde va a caminar. Tenés muchos adultos mayores en esa zona, que el único lugar para caminar que tienen es por la LEM. Se están usando mucho los banquitos que pusieron ahora. Sí. Los Siempre banquitos se usan dejen, mucho. Vamos a sí. poner más porque la verdad que la gente, nosotros hicimos la prueba porque está tan cerca de la calzada Sí. que teníamos la duda, digo, bueno, es peligroso, no es peligroso, pusimos algunos y ahora vamos a poner más y aparte lo que sería el paseo de la LEM lo extendemos hasta la Mosconi también, ¿no? Vamos a poner- consultan cuándo terminan la LEM, porque en algún tramo se nota que todavía falta. Claro, vamos licitando por etapas, procedimiento administrativo, pero los que la recorren van viendo que el verde va avanzando, ¿no? Ahora el último tramo que licitamos es hasta la Libertad, ahora estamos licitando el otro tramo que es ya hasta la Perón. El otro tramo es hasta la Kennedy y el otro tramo es en licitaciones, ¿no? El otro tramo es de Kennedy hasta la Mosconi. Ya incluimos el parquizado de esa bicisenda que hay sobre la Espinosa. Que barnicen las esculturitas, me ponen acá. Sí, estamos. Ah. Ahí cultura está. Van- Hay algunas que están barnizadas, otras que estamos barnizando. Es parte del proceso de la LEM, viste, que te encontrás de repente con un banquito más, con una escultura pintada, con un poquito más de verde. Claro, sí, Pasa progresivo. que No todo junto va progresivo. exactamente, va despacito. ¿Cierto? Cuando llegamos era tierra, piedra, ni banquito, ni bueno, nada, ¿no? Bien. Se hizo la hora de servicio informativo. ¿Hay alguna consulta muy puntual, Marce, para...? Un Debe haber montón, un hay un montón. montón. Debe haber un montón. Consulta, ¿Brasil para cuándo? Asfaltaron todas menos esa, preguntan por acá, por Brasil ejemplo. está en el plan de asfalto. La Brasil está en el plan de asfalto de las 214 cuadras. Para que se Bien. quede tranquilo. Igual que el Antonio Turrín, que me han preguntado bastante. Calabrín Ortiz, Calle Chile, dicen, también la Chile está en el plan de asfalto. porque hablan de que, sí, es verdad, hay Fíjate un par que de las escuelas. consultas que vas a tener en general, nosotros tomamos como parámetro para analizar la circulación, el transporte público y las escuelas a la hora de armar el plan de asfalto. Fíjate que las que te van a consultar de asfalto generalmente están porque son las que pedimos hace años que hacen a la está bien. circulación. Claro. Después hay un barrio muy puntual, pero bueno, son calles urbanas que serán otra etapa de la ciudad, del plan de asfalto. Pero en esta etapa las que te van a consultar generalmente están todas porque son las que pedimos todos hace mucho tiempo, con las cuales nos movemos de un lado al otro. Claro, bueno, aparece también por acá, dice, necesitamos recolección de residuos y asfalto en calle 10, entre ruta La rural. 65 y 22. Está bien, Somos sí, la me lo han continuación. planteado. Ahora voy a ver porque se supone que la recolección tendría que estar funcionando ahí, en la 10. En la calle 10, ¿no? Rural. Bueno, hacen una denuncia respecto, dice, el intendente dice que denunciemos los aguantaderos Sí. y nos envían una dirección. Perfecto. Hay uno Tomo nota terrible. de eso y lo charlo con la policía. Bueno, y después hay un montón. No para, no para el... No para el WhatsApp. Bueno, Tengo que ir más seguido, tengo que ahora ir más los seguido. mandamos a esos. Sí, sí. Sí, me mandan todos los mensajes y yo me ocupo. Mira, una muy cortita nada más. ¿No encontraste en senadores o diputados algún interlocutor a la hora de gestionar estas cosas en Nación? Porque algunos tienen mejor vínculo en Nación que otros. Sí, pero no, Y vos decís, bueno, no me da bola la vialidad. ¿No hay alguien ahí con un entre distinto? no. Hasta ahora no. No porque el Digo, gobierno... Villaverde te castigó igual. Sí, Lorena Villaverde te echó la culpa de lo del tren y el puente. sí, y la ruta ahí abajo. Una paradoja porque tiene que ver con una obra de gobierno nacional. Pero bueno, no vale la pena entrar en esas discusiones. Nosotros tratamos de ir para adelante y gestionar, ¿no? Sobre todo los que nos ocupan, los que estamos en gestión. Algunos están en lo partidario y en lo electoral.
No, la verdad que el gobierno nacional es muy difícil encontrar, o sea, no hay interlocutores, no hay mesas de diálogo, no hay mesas de trabajo. Pensemos que nosotros tenemos el problema de la Ruta 22, que es un gran problema, no de Cipolletti, un gran problema del desarrollo del país. Los dólares, o sea, el país depende de los dólares de Vaca Muerta y no hay una mesa de trabajo que tenga que ver con las rutas nacionales, de verdad, ¿no? En el centro del Eh, país, esto con la soja no ocurre. bueno, puede ser, puede ser. Tienen vías, tienen autopistas. Bueno, en el interior, en la Patagonia no sucede, por lo menos no en Río Negro. Eh, Así que la verdad que es muy difícil encontrar Bueno, tenemos otro problema que estamos planteando, que son las obras hídricas, que lo estamos planteando porque la verdad que ya preocupa, el cambio climático está haciendo estragos y Obra ya para- estamos todos preocupados con lo que sería la obra de Chihuahua, por Sí. poner un nombre de algo que conocemos, que es una obra que permita contener el agua cuando llueve en el río Neuquén. Que en Ingresó algún un momento- proyecto, contaba Agustín. Sí. De varios diputados, te Sí, diría que el arco político todos los de partidos, toda la de todos los provincia partidos, hay un fallo estaban de la todos de acuerdo. Corte y bueno, y es preocupante. Nosotros vamos a empezar con reuniones Claro. acerca de eso. Yo me junté con ingenieros acá de la ciudad que están muy preocupados porque realmente estamos en una zona muy delicada. Y el cambio climático, lo que pasó el otro día con el ciclón acá en Cipolletti, Mm. Claro. es algo nunca visto. Digo, evidentemente el clima está cambiando por la razón que sea. Entonces, no tener esas obras hechas en el complejo hídrico, Cerros Colorados, creo que es el complejo se llama, bueno, nos pone en riesgo a todos. Bueno, son todos temas donde no hay, de hecho el gobierno nacional está planteando la retirada del ORCEP, que es el organismo, es el Bueno. ente fiscalizador de las represas de la zona. Obviamente que están todo el mundo en alerta en función de eso. Y la alerta no los gobiernos, la alerta los ingenieros, todos esos ingenieros que tenemos en Cipolletti que tienen mucha experiencia, porque son esos ingenieros que vienen de la época de Ironor, de Agua y Energía, que conocen muy bien, porque fueron de alguna manera los que trabajaron en todo ese proceso, saben muy bien cuáles son las deficiencias que tenemos, y nos plantearon la preocupación del tema del ORCEP, que es el ente que fiscaliza el funcionamiento de las presas. Bueno, hay como una retirada del gobierno Sí, nacional en sí. algunos temas que son centrales, que son preocupantes. La retirada de Vialidad Nacional, la retirada del ORCEP, son temas que ya no es la motosierra de los ñoquis de un organismo público puntual que había más empleados de lo que había que haber. Estamos hablando de organismos que hacen a la seguridad pública de la vida de las personas, como una ruta nacional, donde asiduamente vemos accidentes, donde mueren personas, son vidas humanas las que se van, o bueno, esto que puede ser una catástrofe como la inundación del valle, ¿no? Claro. Sí, ni hablar de otro aspecto que es fundamental, que es el acceso a la tierra y a la vivienda, ¿no? Bueno, ahí también estamos en cero. Ahí, por suerte, desde el gobierno provincial, en conjunto con la municipalidad, seguimos trabajando con eso porque entendemos la importancia que tiene. De hecho, firmamos un contrato con el gobernador para hacer la red de agua para 300 familias del distrito, que eso es importantísimo. Firmamos el contrato con financiamiento provincial esa obra para resolver el problema de gas de toda la zona de Puente 83 Sur y Norte para esas familias. Bueno, para nosotros la obra pública sigue siendo una responsabilidad porque es lo que te permite darle un desarrollo a la ciudad, darle un orden, darle un crecimiento y darle un orden, ¿no? Eso es un criterio que tenemos nosotros. Hay obras que no las va a hacer nadie si no las hacemos nosotros. Como la rotonda de sí. Santa Cruz y San Luis, que es un desastre, ese nodo vial es inviable. Si no lo hacemos nosotros, ¿la va a hacer alguien? No. ¿Lo va a hacer una empresa privada porque le queda cómodo? Y no lo va a hacer. Te mandamos los mensajitos que nos quedaron. Perfecto. Hacemos eso. Gracias por la Y visita. nos vemos la próxima. Gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Rodrigo Buteler, el intendente de Cipolletti.